Si inviertes en publicidad digital, no te puedes perder este episodio. Hablaremos sobre lo más importante dentro de cualquier campaña publicitaria, que es las métricas y la optimización, en 5 puntos. Lo primero, la importancia de analizar los datos antes de encender tus campañas. 2. ¿Cuáles son los KPIs claves que tienes que monitorear sí o sí? Si no conoces a los 4 fantásticos, te los vamos a presentar: ratio de conversión, lifetime value, ticket medio y coste publicitario. 3. ¿Cuáles son las principales herramientas que tenemos para analizar tu campaña? Que ya pueden ser Google Ads, Meta Ads, Analytics o Hotjar. 4. Cómo conectar la plataforma publicitaria con tu negocio. De nada sirve tener buenos resultados en la plataforma si no somos capaces de conectarlo con el negocio. Y 5. La iteración constante y la optimización en tus campañas de publicidad digital. Vamos a hablar del test A/B, cómo hacerlo y cuándo, para que tu negocio sea una máquina de generar ventas. Empezamos. Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy estamos con la última de la saga ya, métricas y optimización. Dicen que lo bueno se acaba. Hoy terminamos las 5 claves, ¿no?, de cómo la publicidad puede ser más rentable y terminamos rematando con métricas y optimización. Es el último episodio ya. Jon Snow ha revivido. Ahora, hoy toca que Daenerys se vuelva loca. Tú sabes que a mí lo que me pasó con Jon Snow muerto es que esa sensación de drama me duró 3 minutos, porque yo no vi la serie al tiempo, con lo cual terminé un episodio y al siguiente Jon Snow revivía, ¿no? Bueno, no, es al segundo o al tercero. Segundo, pero sí. No viví no un te año. Duró la temporada de descanso. Esperemos que la audiencia tampoco tenga que esperar un año, ¿no?, a la siguiente continuación de los capítulos. Eso por es. suerte avisamos a todo el mundo que está por aquí, los últimos 5 episodios seguidos, y también estarán en una lista de reproducción, tienen que ver con las 5 palancas que tenemos más claras para optimizar la publicidad. Hoy sí finalizamos, os escuchamos en todos los comentarios, con lo cual os animamos a que nos dejéis un comentario con aquello que queréis ver en las siguientes ediciones, siguientes capítulos, y hoy sí rematamos, ponemos el broche final con la optimización y con cómo conseguir, ya cuando la publicidad está en marcha, optimizarla para obtener los mejores resultados. Eso es. Al final creo que hemos hecho como esa muñeca rusa que hemos pasado desde todos los puntos, ¿no? Ya no recuerdo ni cuál era el primero del tiempo que hace. Avatar. Era Avatar. Luego pasábamos a canales. Luego pasamos a creatividades, la última vez hicimos oferta y hoy cerramos con métricas. Con métricas, sí. Pues es como, claro, obviamente, tiene mucho sentido, ¿no? Si no has trabajado la fase anterior, no puedes llegar hasta aquí. Hoy seguramente es la fase igual un poquito más técnica, la más compleja, pero también la más importante. Cuando has hecho todo el trabajo previo, de nada sirve si no eres capaz de optimizar, incluso de escalar. No vamos a hablar hoy. Entonces, ¿te parece si, antes que nada, claro, hay millones de métricas dentro de la publicidad digital, ¿no? ¿Cuáles son para ti, Eric, las métricas más relevantes a nivel de negocio que tenemos que tener en cuenta? Hablaremos de todas, pero si te dijera, tienes que quedarte con 4 métricas, ¿cuáles son? Si tengo que quedarme con 4 métricas, lo primero que entendería es la base, ¿no? Hacemos publicidad para que esta publicidad sea rentable, con lo cual el primer concepto que tengo que entender es tan sencillo como mi coste por adquisición, es decir, lo que me cuesta comprar un cliente a través de la publicidad tiene que ser inferior a lo que ese cliente deja a lo largo de tiempo en mi bolsillo. Idealmente, este coste por adquisición tiene que ser inferior incluso a la primera compra, ¿vale? En el mejor de los casos, y para un negocio saludable y sano que te permite reinvertir continuamente, digamos que el nuevo cliente que generas te dejaría entre un 20 y un 40% de margen bruto. ¿Por qué? Porque si no, vas a tener que tener o caja para aguantar hasta que la próxima vez que te compre deje dinero, beneficio en tu negocio, o simplemente también puede ser algo táctico. El otro día ponías un muy buen ejemplo, la hamburguesa a €1 es un producto sacrificio. Hay muchos negocios en que la primera compra directamente no tiene por qué generar un beneficio, pero sí que tengo muy claro estratégicamente que eso es lo que me permite tener la puerta de entrada para generar más ventas. También hay que entender que en la publicidad digital gana el que es capaz de adquirir más clientes, con lo cual en el momento en que tú eres capaz de tener un lifetime value, que para el que no lo sepa, el lifetime value es, digamos, los ingresos que en un tiempo concreto, por ejemplo, podemos coger un año, deja un cliente en tu negocio, sobre todo porque cuando ya hemos conseguido comprar un cliente, más allá de que es un sistema de pujas y si mi coste por adquisición me puedo permitir uno mayor que la competencia, cuando yo tengo una base de datos de, no sé, 100 clientes, 1000 clientes, yo hago una activación, una promoción, les vendo un nuevo producto o me pongo en contacto con ellos para ofrecerles un nuevo servicio, estadísticamente entre un 5 y un 15% te va a comprar. Por eso es tan importante no vivir desde la escasez de voy a volverme loco trabajando con un coste por
de adquisición muy bajo, que obviamente que lo que tenemos que hacer es ser excelentes en el corto plazo y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De qué hago para que mi coste por adquisición pueda bajar. ¿Cómo? Optimizando. Pero la realidad es que los negocios ganadores son aquellos que se pueden permitir un coste por adquisición más alto. Porque si yo, como agencia de publicidad, le gano de media a un cliente 20.000 euros, me voy a poder permitir, no sé, gastarme 4 o 5.000 euros por un cliente que le voy a ganar otros 15.000 euros. Sin embargo, si hay una agencia que como máximo le gana 6.000 euros a un cliente, pues obviamente no se va a poder permitir gastarse 2.000 euros porque dice, hostia, no me salen los números. Entonces, a nivel de estructura mental, si tienes un negocio y haces publicidad, intenta tener esta visión de decir, oye, ¿cómo me lo monto para poder tener el coste por adquisición más alto que la competencia siendo rentable? Te adelanto que la clave para esto es tener un ciclo de vida largo, ¿no? Que una vez te han comprado, seas capaz de que el margen que te deja un cliente con el tiempo sea mayor al de tu competencia. Incluso en la primera compra, porque sí que hay negocios que es prácticamente imposible, ¿no? Esta venta más alargada es como el que compra un mundo e-commerce bebés, por ejemplo. Tú te compras un carrito y es difícil que un e-commerce de carritos te pueda vender más productos. O pensaba, por ejemplo, un cliente que tenemos un podcast con él, ¿no? Agencia de viajes del Camino de Santiago. Normalmente no te haces el Camino de Santiago cada año, entonces aquí también entra lo que tú decías, ¿cuánto me deja en la primera compra? Nosotros normalmente en todos los proyectos intentamos un poco que vayan creciendo, ¿no? El ticket de la primera compra es muy importante que no te quedes en el tiempo con el mismo ticket. Oye, ¿eres capaz de subir ese ticket inicial? Por ejemplo, esta agencia de viajes igual al principio vendía a 150 al pack, ahora está a 250 al pack básico. Hostia, esto te permite también poder ser más agresivo, ¿no? Imagínate que te permites el mismo coste por adquisición que la competencia, pero tú en la primera compra le sacas más rendimiento, te permite ser, como tú dices, más agresivo. ¿Te parece, si quieres, Martí, que entremos al primer bloque donde vamos a hablar de entender la importancia del análisis de resultados y dejamos a los 4 fantásticos, que son las 4 principales palancas para poder bajar este coste por adquisición, para la fase 2? Venga, ¿Sí? Sentamos las bases y luego ya entramos, incluso creo que has preparado un árbol de jerarquías, de métricas que son importantes a la hora de hacer publicidad. Así que hablamos de los fundamentos y luego vamos a por los 4 fantásticos. Venga, entramos por las bases y es el por qué es importante medir. Te dejamos medir agua, te dejamos beber agua porque es más importante que medir, ¿no? Es beber agua. Sí, sí, por encima de... Es decir, si pusiéramos las métricas, desde luego que respirar estaría por encima de todo. Es la métrica más importante. Es la métrica, sobrevivir. Sobrevivir, esa es la métrica más importante. Ahí estaría... Me preguntabas, Martí, ¿por qué es importante vivir y medir? Es importante porque nos permite tomar decisiones. Es decir, la ventaja que tiene la publicidad digital y, en definitiva, el ecosistema digital, aunque vamos perdiendo capacidad, y por eso es tan importante vincular herramienta publicitaria, es decir, allí donde hago la publicidad, veas en Google, en redes sociales, ver qué me ofrece esta plataforma, pero sobre todo es muy importante conectarla con negocio. ¿Por qué es importante medir, y ya no solamente medir como tal, que obviamente si tienes unas campañas encendidas tienes que asegurarte que el etiquetaje de las conversiones es ok, eso sería la base, ¿no? Sí, es la base, pero no es tan habitual. Te encuentras más de muchos proyectos que no te imaginarías que no están midiendo bien, ¿no? Y, hostia, lo veíamos en un proyecto que entraba hace poco en la agencia, como todo el mundo que esté en Meta sabrá que si está en Mundo Salud ha habido un problema recientemente con las conversiones y se ha tenido que solucionar de otra forma, ¿no? Yéndote a personalizadas. Bueno, hoy no nos pondremos a decir cómo lo hemos solucionado con los clientes, pero entraba un cliente que decía que tenía mucho volumen, de golpe deja de medir, la primera semana las campañas le siguen tirando, la semana 2 ya no. Entonces, hostia, si no soy capaz que las plataformas publicitarias sepan cuándo miden, cuándo meten un gol, siempre pongo el mismo ejemplo. Tienes un delantero chutando penaltis y si la chuta al córner o es gol, para él es lo mismo porque no es capaz de diferenciar entre un gol o que vaya fuera. Entonces, nunca va a ser capaz de optimizar, ¿no? Entonces, medir ese setup previo es básico y muchas veces hay muchos proyectos que no lo tienen hecho. Y fíjate que yo puedo entender que haya un proyecto que todavía no se ha planteado hacer publicidad digital, pero es pequeño, es decir, ni siquiera está conectado con el mundo de los negocios, cómo se escalan, etcétera. Puedo entender que cuando empiezo a trabajar con él haya que hacer esto de cero. Pero verdad, Martí, que nos encontramos con proyectos muy grandes que parece mentira que a lo mejor de pronto tienen instalada la etiqueta de Google, porque tradicionalmente han hecho Google, porque era el canal que tocaba, y no se habían planteado
meter el píxel de Facebook, que eso permite que toda la audiencia que han generado en el pasado la podamos recoger y poner a trabajar cuando decidamos, ¿no? Entonces, es sorprendente como muchos negocios que están funcionando, que están conectados con el mundo de los negocios y están creciendo, a lo mejor no tienen la etiqueta de LinkedIn, no tienen la etiqueta de TikTok y no cuesta nada, aunque no hagas publicidad, hacerlo desde el principio, ¿no? Claro. Porque estarás preparado para cuando tú decidas, voy a hacer TikTok ahora, perfecto, puedo coger todas mis audiencias del pasado y ponerlas a trabajar. Y no ya solo la etiqueta, sino al menos créate la conversión, porque aunque no estés haciendo Meta Ads, si estás metiendo mucho tráfico en SEO o Google Ads, si estás metiendo mucho tráfico y tienes muchas conversiones orgánicas, si tú le pones en tu página de gracias la etiqueta de conversión que toque en ese momento, la máquina va a entender que esos son los goles que está marcando. Entonces es como no tener eso cuando ya lo estás generando, has perdido muchas oportunidades a nivel de negocio, ¿no? De entrenar a tu algoritmo. Volviendo al ejemplo que ponía, sería algo así como que tu máquina podría estar aprendiendo de otros muchísimos partidos de fútbol y entendiendo lo que es marcar goles y cómo se marcan los goles y qué dinámica de balón y de fuerza tengo que aplicar para marcar goles. Esa sería una opción. Es como puedo estar estudiando cómo funciona el fútbol sin estar haciendo el partido versus enciendes la máquina y no sabes lo que es el fútbol. Justo, totalmente. Entonces, bueno, es básico y es un error que nos encontramos muchas veces, ¿no? Al menos te diría, ten siempre, siempre, siempre Google y Meta. ¿Vale? O sea, son las dos etiquetas que tienes que tener siempre. Aunque no estés haciendo publicidad, porque sé que hay muchos oyentes que tienen un negocio, pero igual aún no están en el punto de hacer publi porque no tienen el capital para hacerlo. Da igual, ábrete las cuentas publicitarias y coloca la etiqueta de Meta. Cuando ¿vale? hablamos de medir y de tomar decisiones, ¿no? Que decíamos, ¿por qué es importante medir? Para tomar decisiones, creo que una cosa que siempre hemos protegido y defendido en esta casa, que tiene que ver con analizar los datos, aplicar sentido común y experiencia. Es decir, al final, en la mayoría de los casos, explicabas otro día, ¿no? No me hace falta medir para saber si una cuenta va bien o no, porque el negocio se resiente. Es decir, yo obviamente mido todo lo que pasa en este negocio, pero yo tengo muy claro si están entrando clientes en mi agencia o no y si este mes va a ser más flojo o va a ser más alto. No me hace falta llegar a final de mes y ver que, no sé, he crecido un 20%, un 80% o he palmado. ¿Por qué? Porque hay un feeling de negocio. Entonces, no dejemos que las métricas digitales nos sesguen o, de alguna manera, no pidamos o no nos obsesionemos solamente con la parte digital cuando lo más importante es velar por el negocio, ¿no, Martí? Y es súper importante esto que dices. A veces las métricas digitales y la medición digital obviamente es básica, pero para poder optimizar la máquina y tomar decisiones dentro de las plataformas publicitarias. Pero tú imagínate, pongamos un ejemplo, ¿no? Que nos entran 10 leads al mes a nosotros. Si hiciéramos Google Ads, ¿vale? Agencia de marketing digital o de publicidad digital y nos están entrando de media 10 leads al mes y arrancamos esta campaña y de golpe tenemos 20 leads el siguiente mes cuando de media tenemos 10. Entonces es como, pero Google nos dice que tenemos 0 y nosotros, Google no funciona y es como, hostia, si hemos arrancado y teníamos 10 de media cada mes y lo único que ha pasado en mi negocio es que he arrancado campañas y ahora tengo 20 leads, aunque Google no me diga, estos leads son míos, no seas tan loco y te pauses Google, porque seguramente a nivel lógico esas conversiones vendrán de Google. Entonces revisa por qué no estás midiendo, pero utiliza el sentido común. Siempre decimos que dentro de la medición, dentro de la optimización, por encima de todo está el sentido común. Es como, y nos ha pasado en proyectos que pasan de invertir 5.000 euros a 20.000 euros y de golpe dice, hostia, es que me entra mucho orgánico, todo es orgánico. Ya, cuando invertías 1.000 euros no tenías 200 leads en orgánico, sino tenías 20 leads en orgánico. Ahora que inviertes 100.000 euros, te entran 200 leads en orgánico, entiendes esa correlación, porque si no, pausas, y lo hemos hecho con negocios, que a veces es una decisión acertada, todo es orgánico y decimos, perfecto, pausamos la publi. Entonces es como, ok, pausas la publi y el orgánico hace de golpe, ¡pup! Y desaparece y vuelves al orgánico que tenías antes. Entonces, creo que es básico esto que dices. O sea, está muy bien medir, pero utilicemos el sentido común. Estoy invirtiendo ahora 10.000 euros y estoy facturando 50 en mi e-commerce, aunque me digan que las conversiones de publi son solo 25.000 euros, los otros 25 que antes no tenías, seguramente tenga un impacto la publi. Entonces, utiliza esta visión macro de negocio. Y esto lo aprendimos de Xavi de Conforama, Xavi Papiol, que yo, claro, desde una visión a veces muy de plataforma, le decía, hostia, ¿qué pasa si un Black Friday va mal y has invertido 1.000.000 de euros? Me dice, bueno, que no pasa nada, que es un 10% de toda la facturación. O sea, no voy a dejar de hacer un Black Friday porque estoy viendo que me está yendo bien en macro, ¿no? Pues es un poco eso también, ¿no? Creo que es básico.
le dedicamos un tiempo, un minuto a cámara rápida. ¿Por qué? Porque hemos preparado una cosa importante y obviamente necesitamos buscarla porque no la teníamos a mano, porque aún se está cociendo. Se está cociendo y es que el próximo 9 de abril, si tienes un negocio y estás invirtiendo en Meta Ads, tiene mucho sentido que hagas clic en el enlace que te encontrarás en la descripción o en el comentario fijado, porque hemos organizado el segundo evento de Secretos sin Límite para ayudar a negocios que están invirtiendo en publicidad en Meta Ads a cómo hacer los anuncios ganadores que hacen y permiten tener publicidad rentable. Número 2, lo segundo que vamos a ver en esta sesión es el tipo de estructura que necesitas, sin entrar en temas técnicos, porque no es una masterclass técnica, insisto, está dedicada a negocios, dueños de negocio, CMOs, personas responsables de adquisición de un cliente, a que entiendan el tipo de estructura que deberían de tener sus cuentas para poder escalar. Y punto número 3, lo que vamos a hacer es la estrategia que aplican los negocios más ganadores en Meta Ads. Te revelaré que es una estrategia relacionada con ofertas flash, es decir, no depender de un Black Friday, sino tener la capacidad de mover tus propios eventos para generar negocio. Entonces, insisto, tienes abajo el clic en los comentarios en la descripción, haces clic, te apuntas al evento, totalmente gratuito, será un evento privado en el que no habrá repetición. Sí, es decir, ¿no? Yo creo que no. ¿No? Al final te quedas sin el no repetición. ¿Tú crees que habrá repetición? Sí, yo creo que sí. Bueno, en cualquier caso, apúntate porque la magia del directo es que vamos además reservar siempre al final un espacio para consultoría en directa, respuestas, así que te veo dentro, nos vemos el 9 de abril, a por ello. Si estás viendo esto después del 9 de abril, que es posible, que sepas que es probable que también en la descripción tengas un espacio para hacer clic y apuntarte a, digamos, nuestra base de datos para que te podamos informar de estos eventos, ¿vale? Estos Así ejercicios. que de estos ejercicios prácticos. El workbook, nos vemos. Hasta ahora. Publicidad dentro de un podcast de publicidad me parece maravilloso. Es el mejor anuncio que te vas a encontrar hoy en redes sociales si tienes un negocio, no me cabe ninguna duda. Vamos con el punto 2, que es cuáles son los KPIs principales que debemos monitorear sí o sí en nuestro negocio. Antes de entrar en la jerarquía de KPIs o de métricas que son importantes para analizar en nuestro negocio cuando invertimos en publicidad digital, si quieres, podemos dedicar un espacio a hablar de los 4 fantásticos, ¿vale? Para nosotros, los 4 fantásticos son los 4 factores que influyen directamente en nuestro coste por adquisición. Entonces, vamos a hacer un repaso muy práctico y rápido para entender cómo, sobre todo, tengo que estar constantemente entendiendo cómo puedo priorizar en la mejora de estas 4 palancas. La primera palanca es el ratio de conversión. La segunda palanca es cuánto cuesta la publicidad. La tercera palanca es el ticket medio. Y la cuarta palanca, el cuarto fantástico, es el lifetime value o cuánto dinero deja un cliente a lo largo del tiempo en mi negocio. Y es que, en realidad, luego vamos a hablar de un montón de métricas importantes como cómo rendir los anuncios, cómo pedirle cuentas a una audiencia concreta, pero sobre todo, a nivel macro, a nivel estratégico, lo que tengo que hacer es priorizar el mes siguiente cómo puedo influir en cualquiera de estos 4 elementos, ¿vale? Porque trabajar directamente estas palancas, como te he dicho, estos 4 fantásticos, ratio de conversión, cuánto cuesta la publicidad, lifetime value y ticket medio es lo que me permite influir directamente en el coste por adquisición, que como ya sabes, la única regla que tengo cuando hago publicidad es que mi coste por adquisición sea inferior al dinero que me deja un cliente en el tiempo en mi negocio. Entonces, podemos entrar a entender, por ejemplo, oye, ratio de conversión, ¿qué significa esto? Muy rápido. ¿Qué capacidad tengo de influir en que alguien tome una decisión en mi web o a nivel comercial? Por ejemplo, si tengo 100 visitas en mi web y influyo al 1%, tengo un ratio de conversión del 1% y poniendo el caso que me ha costado 1 euro cada clic, me ha costado 100 euros que lleguen a mi página web, ratio de conversión del 1%, consigo un pedido. Comprar este cliente, el coste por adquisición será de 100 euros. Sin embargo, si yo soy capaz de influir en mi ratio de conversión, ahora hablaremos de algunos ejemplos de cómo puedo influir en el ratio de conversión, y de pronto está en un 2%, el tráfico es el mismo. Ha entrado las mismas 100 personas, me ha costado lo mismo, 1 euro, es decir, me he gastado los mismos 100 euros, pero ahora tengo 2 pedidos. Como tengo 2 pedidos, he invertido 100 euros, cada pedido, cada cliente me ha costado 50 euros. Entonces, la optimización ha sido radical. He conseguido que cada cliente cueste la mitad de lo que antes costaba. Entonces, ¿qué puedo hacer para influir en el ratio de conversión? Por ejemplo, si vas al episodio anterior, dentro de esta saga de las 5 factores que influyen más en la publicidad para ser rentables, tenemos la promesa, la oferta. Diseñar una buena oferta en la página de aterrizaje influye directamente en el ratio de conversión. Con lo cual, si hoy esto es lo que puedes hacer más rápido,
es lo que tienes que hacer mañana, versus a lo mejor irte a optimizar la segunda palanca, que es el coste publicitario. El coste publicitario tiene un suelo. Siempre ponemos el mismo ejemplo en esta casa, y es que el metro cuadrado en Paseo de Gracia está en torno a los 15.000 euros. Si tú tienes un presupuesto de 300.000 euros para comprarte un piso, no lo vas a comprar en Paseo de Gracia, que es una calle muy importante dentro de Barcelona. Entonces, va a ser imposible. Si tú dices, no, es que yo solo me puedo gastar 30 euros para comprar un cliente. Ya, bueno, pero es que a lo mejor no puedes porque el coste publicitario está por encima de lo que tú necesitas. Entonces, puede haber la posibilidad de que tu priorización sea mejorar el coste publicitario. ¿Cómo podríamos hacer esto, Martí? Pues, por ejemplo, profesionalizando el área de la publicidad digital. Obviamente, si no está profesionalizada y de pronto hay un profesional que te ayuda, vas a poder bajar los costes por clic. Luego, tienes suelo, no puedes optimizar hasta el infinito. Sin embargo, a lo mejor, como ponéis el ejemplo, el ratio de conversión sí que mañana puedes influir directamente en que esto funcione, ¿no? En que esto cambie y se traduzca en generación de negocio automático. También depende de la plataforma, ¿no? Podrás tener más o menos impacto, porque sí que es cierto que tú no puedes influir cuáles son los CPM, sí, ahorrar céntimos, igual en el coste por clic, pero sí que puede ser muy exigente, y ahora no recuerdo con qué cliente lo hablaba la semana pasada. No, era dentro de una clase del máster. Y me decía, hostia, es que tengo poco presupuesto. Digo, pues vete a las keywords más transaccionales, ¿no? Si te vas a ir a muchas keywords, pues es una manera de optimizar el coste publicitario. Si yo no tengo mucho presupuesto para hacer campañas, pues igual no estaría, solo pujaré por agencia de publicidad o agencia Google Ads y no pujaré por agencias. Efectivamente. ¿No? Entonces, es una manera de optimizar el coste publicitario. La otra es el CPM. El CPM, que es el coste por cada 1000 impresiones, por ejemplo, en Facebook, si están 10 euros, es que no puedes hacer nada. Algún crack de la plataforma te dirá que comentarios tal, ok, no pagarás 10, pagarás 9. Es exactamente lo mismo. Lo que te tienes que obsesionar es decir, como pago por CPM, oye, mejor el CTR, porque voy a pagar sí o sí 10 euros, tenga un clic, que tenga los 100 clics. Entonces, asegúrate de mejorar mucho el CTR, ¿no? Entonces, es la única forma que tengo de combatir, porque el piso en Paseo de Gracia va a valer siempre lo mismo. Os vamos a dejar en pantalla, mientras estamos hablando, cómo entendemos esta matriz a nivel práctico y cómo tenemos que estar continuamente haciendo un análisis de decir, vale, de estas 4 palancas, ¿en cuál puede influir en el corto plazo? Porque esto es literalmente lo que va a marcar la diferencia. Otro ejemplo es, vale, el ticket medio. Obviamente, si influye en el ticket medio, ¿qué me va a permitir? ¿Te acuerdas que lo primero que te decía es que mi coste por adquisición tiene que ser inferior al lifetime value, a cuánto deja un cliente en el bolsillo de tu negocio lo antes posible? Es correcto, el lifetime value es lo más importante, pero obviamente vale mucho la pena que si yo compro un cliente por 30 euros, le gane 50. Porque si yo compro un cliente por 30 euros y tienen que pasar 4 meses hasta ganarle el beneficio con otros 30 o 40 euros de las segundas y terceras compras, voy a tener, como decíamos antes, que hacer 2 cosas. O tener caja para aguantar esto, por ejemplo, en la industria del SaaS, es decir, del software as a service, ¿no? Es decir, un programa como Holded, la media de recuperación del punto de equilibrio entre que compro un cliente y le gano dinero está entre los 6 y los 8 meses. Significa que esta industria tarda 6-8 meses en recuperar. ¿Sí? Es como igual le gano 100 euros a los 6 meses, pero la primera compra me ha costado 80 euros. Entonces, igual a los 6 meses le he ganado 500 euros, pero el mes 1 le gano 50 euros y el cliente me ha costado 100 euros, con lo cual estoy en negativo. Entonces, o tienes caja para aguantar esto, o cuando hayas invertido mucho en publicidad, vas a poder abrir líneas de crédito directamente con la plataforma. Entonces, ¿por qué es tan importante influir en el ticket medio? Porque, como te digo, vale mucho la pena comprar un cliente por 30 euros y ganarle 50. ¿Qué puedo hacer para influir en el ticket medio? Pues, por ejemplo, a nivel de publicidad, invertir en categorías que tienen un margen más alto. Porque cuando no estoy tocando techo de inversión con mi negocio, a lo mejor lo que tiene sentido es empezar priorizando aquellos productos o servicios que tienen más margen. Algo más que podría hacer para mejorar el ticket medio, obviamente, mejorar en tu proceso de comercial o digital, proceso comercial digital, cross-sells, upsell, es decir, cuando una persona va a comprarse unas zapatillas, si de pronto le puedes colocar, como hacen en la Foot Locker, en el mundo
físico, ¿no? Pues las plantillas, el spray ese. para limpiar, unos calcetines, todo esto va a subir el ticket medio y te va a permitir estar más tranquilo. Y por último, ahora ya vamos al último factor que ya queda claro. Antes, en este que decías, que para mí es muy importante, ¿no? Que también entendamos que las empresas que están ahí han pasado por dos caminos. Primero, o tener caja inicial para poder aguantar, o segundo, ganárselo, ¿no? El otro día, no sé dónde leía, no, es que Amazon se puede permitir ser rentable al mes 5, ya. Imagino que Amazon se lo ha permitido después de mucho tiempo. Igual al principio tienes que ser mucho más agresivo en el retorno a corto plazo porque necesitas generar caja y luego apalancarte. Pero ninguna empresa, ni Netflix, ni ninguna empresa se permite perder dinero. Sí, en el coste de adquisición inicial sí, pero no en el largo plazo. Y las empresas que se pueden permitir ser rentables al año y medio habrán hecho muy buen trabajo previamente para decir: tengo pulmón para aguantar. Entonces, o tienes una ronda detrás de quien sea, o haces primero el trabajo muy cirujano de ir generando caja para poderte permitir el ser rentable a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Las empresas que están ahí, la mayoría es porque se lo han ganado. Y aquí es muy importante, Martí, entender que estas son las reglas de juego para todo. También ponemos un ejemplo hablando del fútbol. Oye, si está lloviendo en el partido, está lloviendo para todo el mundo. Entonces, al final, si dentro de tu industria sientes que tu coste por adquisición siempre está por encima de la primera compra, es lo que hay. Entonces, o subes precios, o mejoras márgenes, o ganas más confianza y percepción en el mercado para, como te digo, ¿no? Pues luxurizar tu marca y tener unos márgenes distintos a la competencia, o si no, simplemente este es el juego. Y ya está. Con lo cual, te vas a tener que dedicar sí o sí a ampliar tu lifetime value y quizás, como comentábamos en la primera parte, tienes tu hamburguesa de €1, un producto sacrificio, o ya no sacrificio, es que es lo que hay y lo que te vas a tener que obsesionar es que en segundas, terceras, cuartas y quintas compras es cuando llegue el beneficio. ¿Por qué? Porque solamente pagas una vez por el cliente. Luego que sí, que a lo mejor hay un residual de un 5% de remarketing que se podría asociar a segundas y terceras compras. Sí, pero la realidad es que tu obsesión está en la publicidad, en comprar nuevos clientes, en llegar a nuevas audiencias y luego tu trabajo a nivel de negocio es conseguir que los clientes que ya te han comprado sigan confiando en tu marca y sigan comprando. Entonces, por rematar, el cuarto fantástico, la cuarta palanca que puedo implementar para mejorar o influir en mis costes por adquisición es el lifetime value. Es decir, ok, me han comprado una vez, ¿cómo me lo monto para que me sigan pagando? ¿Qué hago? Y aquí ya cada negocio tendrá que buscar, pues si es un e-commerce de recurrencia, ya me entiendes, si eres un e-commerce de ropa, por ejemplo, pues vas a tener que buscarte la vida para que la próxima temporada te siga comprando. Si a lo mejor es una e-commerce que vendes colchones, lo que tendrás que hacer a lo mejor es que dentro de esa matriz de influir en el lifetime value vas a tener que influir en el ticket medio, vendiendo colchas, sábanas y el canapé. Porque es muy difícil influir en el lifetime value. Y sobre todo, y ahí entender que en qué momento tienes que hacerlo, porque igual Zara puede saber que lo tiene que hacer en agosto, cuando hay un cambio de temporada. El que se compra el colchón, como no le metas todo al principio, de aquí a un año no te va a comprar el canapé. O sea, métele la compra inicial de los colchón, cojines, canapé y todo en la compra inicial. No te esperes a los 6 meses a decirle, nada más compra el colchón y tal, porque es lo que decíamos al principio. Entiende tu modelo de negocio. No esperes que en tu newsletter de colchones te compren colchones cada año, porque no va así el mundo. Claro, entonces, aunque digamos que es súper importante influir en el lifetime value y que por regla general es la base, no a todos los negocios aplicará influir en el lifetime value, igual que no todos los negocios van a poder permitirse optimizar el coste de la publicidad y donde tendrán que poner el foco, por eso, y ya para rematar y finalizar este bloque de los 4 fantásticos, tienes que tener siempre en el esquema de estos 4 fantásticos dónde influyo mañana para poder tocar mi coste por adquisición. Quizás, si vendes colchones, no es en lifetime value. Tienes que ponerte foco en el ratio de conversión y en el ticket medio. Y, obviamente, todo lo que pueda hacer en costes publicitarios, de base. Pero bueno, este sería un poco el esquema antes de entrar a la jerarquía ya de métricas puras de publicidad, de qué puedo hacer en ellas para ahora sí ya empezar a tocar las tuercas y afilar, pues también es nuestro trabajo, ¿no? El entender las métricas, sentir las métricas para optimizarlas. Pero por encima de todo esto, deberías de, si trabajas con una agencia, trabajas para ti mismo o ayudas a una marca, decir, vale, ¿qué hago en los próximos 3 meses para influir en cualquiera de estas 4 métricas? Justo. Para mí es muy importante cuando hablo de métricas y se lo explico a los alumnos o a la gente de la empresa, es como ser muy consciente de cuál es el objetivo que tienes en tu negocio para no entrar en lo que yo siempre llamo las métricas vanidosas, ¿no? Es como si estoy haciendo una campaña de performance, está muy bien que me puedas hablar de impresiones, pero será como
Si vas a un restaurante y te digan, el lavabo era, sí, era muy chulo el lavabo. Bueno, si voy a ver una casa para vivir, pues será muy importante cómo es el lavabo. Entonces, para mí es muy importante saber qué es lo que le estás pidiendo a la campaña. No es lo mismo si estás haciendo una campaña de branding, con una campaña de performance, con una campaña con marketing de influencers, ¿no? Es como, ¿cuál es el objetivo de la campaña? Y a partir de aquí es, ¿cuál es la jerarquía? Nosotros que sobre todo trabajamos el performance, para mí la métrica principal es el coste por lead o el coste por adquisición. Y a partir de aquí todas las otras métricas están dentro. Es como, no tienes un coste por lead que te cuadra, ¿vale? ¿Por qué puede ser? Por muchas cosas como tú decías. Oye, es que igual tengo un mal ratio de conversión en la web, con lo cual lo que tengo que ir a ver es qué pasa en ese ratio de conversión. No, es que igual no está llegando gente a mi web. Entonces tendré que ir a revisar el CTR. Si tengo un problema de CTR, ¿dónde tengo el problema? En los anuncios. Para que quede claro, ¿qué sería el CTR en este caso, Martín? El CTR son las impresiones partidas por clics, cuántos clics reciben tus anuncios. Es decir, cuando ponemos anuncios, da igual la plataforma, en redes sociales o en ¿cuántos Google. clics recibes? ¿No? Sí, cómo rinde el anuncio, ¿no? Es Es como, oye, ¿qué capacidad tiene el anuncio de conseguir que de entre toda la gente que ve el anuncio hagan clic y lleguen a tu web, ¿no? Entonces decías, ¿no? Que es importante, por ejemplo, antes ya te adelantabas, en la plataforma de Meta es como la televisión, es decir, te cobran no a resultados, sino, oye, tú vas a poner tus anuncios en unas franjas concretas, en unas audiencias concretas, en unos horarios concretos, en unas plataformas concretas, véase Facebook e Instagram, y yo te voy a cobrar en función del canal en el que lo pongas. Estos podrían ser los nichos, ¿no? Pues no es lo mismo ponerte en prime time antes del hormiguero que por la mañana a las 6 de la mañana que nadie ve la televisión. Pues aquí pasa lo mismo. No es lo mismo invertir en audiencias de hipotecas que invertir en audiencias de, por ejemplo, e-commerce, ¿vale? Genérico, o e-commerce de, yo qué sé, de bolígrafos, ¿vale? Pues ahí el coste publicitario será más inferior. Pero la máquina te va a cobrar un fijo. Oye, por cada vez que enseño 1000 anuncios, te cobro 5 euros. Entonces, la manera de influir en este coste publicitario, como decía Martí, no es más que tener una buena publicidad. Si haces buena publicidad, la herramienta te puede premiar, ¿vale? Porque al final, tanto Google como Facebook, como quieren ser las mejores redes sociales o el mejor buscador, premian el contenido que funciona mejor. Es decir, si hay un anuncio que recibe muchos más clics que otros en la misma categoría, Facebook te dirá, bueno, pues igual a ti te sale un poquito más barata la publicidad. Pero a efectos prácticos, lo que no va a pasar nunca es que si la industria tiene un CPM, coste publicitario de 10 euros, o un coste por clic en Google de 1 euro, no se va a reducir a 1 céntimo ni a 10 céntimos, ¿vale? Tendrá techo. Luego, ¿cómo? Tendrá suelo. ¿Cómo? O techo, depende de dónde estés. Tendrás techo o suelo, en tu casa también, esperemos, ¿no? Esperemos que el que tenga casa tenga techo y tenga suelo. Es fundamental sobrevivir. Entonces, que el CTR sí que va a ser algo que influiré directamente, porque si ahora de pronto, como Facebook te cobra 5 euros por cada 1000 impresiones, le da igual si entran 100 clics que si entran 500. Si optimizo mi anuncio, si mejoro el CTR, entrará más gente, con lo cual mi coste por adquisición bajará, ¿no? Al final, todo lo que estamos hablando, como decía Martí, tiene que ver con cuál es el retorno a la inversión. O sea, todo lo que está por encima, el nivel superior, va a ser cuál es el retorno de la inversión. Justo, si tienes un ROAS 10, pues igual no toques nada y no des, con perdón, no des por culo a tu plataforma publicitaria, porque es que tienes un ROAS 10, que a veces también lo hemos visto. Gente que lleva con números súper buenos e intenta optimizar eso y se carga, ¿no? Porque es como, hostia, que a veces las campañas son delicados, tocan lo que no tienen que tocar y es como, hostia, es que has perdido cierto histórico, ciertas cosas. Es como, no toques. Si tienes un CT en Meta, un CTR alto, un ratio de conversión alto en la web, hostia, yo no tocaría. Al final también es según lo agresivo que quieras ser. Oye, que quieres ser muy agresivo, sea agresivo, pero el ser agresivo tiene consecuencias. Yo soy bastante más conservador. Si tengo algo que funciona, intento tocarlo lo mínimo posible, ¿no? Entonces, tienes que ser muy consciente de ello. ¿Es siempre bueno tener un CTR alto? Sí, no tiene por qué. Por ejemplo, en Meta tiene sentido tener un CTR alto siempre y cuando conviertas en web y ese CTR sea positivo, porque si no, todo el mundo montaría campañas a tráfico y tienes CTRs del 5%, pero eso no te convierte en web, con lo cual tienes que buscar ese equilibrio. Pero a veces en Google, muchos alumnos del máster, hostia, mira, tengo un CTR buenísimo. ¿De qué te sirve? Además, en Google no es positivo tener un CTR alto a veces porque tú pagas por clic, con lo cual, si no tienes muy bien optimizado tu ratio de conversión, hostia, estar pagando por llevar a mucha gente a tu web, ojo, porque a veces te está entrando gente que no es por una keyword que te gustaría tener. Entonces, a veces es bueno dimensionar si es bueno o malo tener un buen CTR, ¿no? Entonces, oye, que no llevo tráfico a la web, problema está en CTR siempre. ¿Qué otras cosas podemos tener? Esto es como un médico, ¿no? Realmente es como, si tiene cáncer, el paciente mirará unas cosas, mirará unos niveles en la sangre. Si te ha roto una rodilla o
o el brazo, pues te mirará otras cosas. Entonces, según lo que esté fallando en tu negocio, te tendrás que fijar en unas métricas u otras. Y eso es una cosa muy importante que tienes que entender. Y si eres un negocio, con lo que hemos visto hasta ahora te es suficiente. Todo el resto de métricas tienen que ver con palancas que vamos a tocar los expertos en publicidad digital. Por ejemplo, si yo estoy haciendo marketing de interrupción en redes sociales, pongo anuncios en redes sociales, obviamente voy a tener que ver, ok, si he hecho un vídeo, puedo medir cuál es el stop rate. Es decir, de cada, no sé, 100 personas que ven un anuncio, ¿qué porcentaje ve más del 3% de los primeros 3-5 segundos del anuncio? ¿Qué me permite eso? Pues ver si la introducción de ese anuncio es positiva o no. Luego, como dueño de negocio, ¿esto te interesa? No, lo que te interesa es entender cuál es mi coste por adquisición, cuánto le gano a un cliente, cuál es mi retorno a la inversión y a partir de ahí entender que tengo que estar optimizando constantemente para mejorar los números, ¿no? Es evidente que pese a que, como decía Martí, somos conservadores y aquí sí que la recomendación es lo que funciona. Es mejor que en paralelo construyes nuevas audiencias, nuevas campañas, busques nuevos productos, nuevas categorías, como que expandas más en horizontal, porque a veces exprimir la máquina te la puedes cargar, pero es evidente que, por ejemplo, si estamos en redes sociales, cambiar de anuncios va a formar parte de la optimización, ya no tanto de métricas, sino qué puedo hacer para mejorar las campañas. Bueno, pues si ya he detectado qué anuncios son ganadores, voy a tener que hacer más anuncios de lo que funciona, mejorar los anuncios y buscar nuevos caminos creativos. Claro, pero fíjate por qué te mejoran las campañas cuando subes nuevos anuncios, ¿no? Que creo que lo comentabas el otro día, que a veces en clientes te puede mejorar un 40 o disminuir un 40, un 50% tu coste por adquisición. Es porque igual llevas mucho tiempo con los mismos anuncios activos, subes nuevos y te mejora el CTR automáticamente, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte, ¿no? Que según lo que quieras mejorar tendrás que tocar unas cosas u otras. Lo que decías, hostia, tienes un pasado de anuncios, vale, súbele nuevos con ese pasado, pero lo que tú decías, tenemos clientes obsesionados con estar produciendo anuncios y para nosotros es muy fácil, pero no los metas en tu campaña Evergreen. No sé con qué proyecto era el otro día que venían haciendo como tenían sus campañas Evergreen, venga, tenían anuncios nuevos y los tiraban todos ahí. Es como, no tiene ningún sentido. Ten tus campañas Evergreen que están estabilizadas y testeas siempre aparte tus anuncios y luego los anuncios ganadores ahí te los llevas a tu campaña Evergreen, pero no utilices tu campaña Evergreen para testear todo, ¿no? Entonces, bueno, un día podemos hacer un podcast sobre testing porque veo que lo han ido pidiendo por comentarios o igual un vídeo, ¿no? Más... Igual algo más a cámara, preparado compartiendo pantalla. Si te parece, voy a dar un par de puntos más que no nos digan que nos ponemos finos, ¿vale? Por ejemplo, si estás trabajando en Google, una métrica que miramos mucho en la agencia, y es una de las cosas que a mí me gusta mucho ver, es el porcentaje de impresiones que estás perdiendo por presupuesto. Entonces, tienes que tener una ley que dice lo siguiente: si tengo buenos resultados y quiero crecer, no puedo tener ninguna campaña que esté perdiendo impresiones en Google, es decir, que esté dejando de enseñar anuncios por pérdida de presupuesto, porque sería absurdo. Sería algo así como, tengo capacidad en el restaurante de atender a mucha más gente de la que ahora tengo en el restaurante, tengo camareros, tengo el chef, tengo la comida, estoy pagando el alquiler, estoy pagando todo, y cierro la puerta y hay gente que quiere entrar y digo, no entréis. Si quiero y puedo dar ese servicio, ¿qué sentido tendría eso? Ninguno, ¿verdad? Es decir, seguramente caería una bronca gigante si alguien hiciera esto. No paséis. Pues esto es lo que debería de pasar con la persona que llega a las campañas. Debería de caer una bronca gigante si tú quieres crecer y tienes campañas en las que estás perdiendo impresiones, anuncios solamente por presupuesto. Hablando de restaurantes, hago un impasse. Por cierto, aquí abajo tienes un súper evento en directo el día 9 de abril. Haz clic, regístrate y no te lo pierdas. ¿Seguimos? Hablando de restaurantes, ¿eh? Sí, porque ya que hacía un impasse de una cosa que igual no está muy conectada, pero que me resultó muy interesante el otro día, digo, pues le meto el anuncio. Gratis, además. Este anuncio es gratis, no lo pagamos. Aquí no hay CPM. No, esto es todo en vena. Eso es. Entonces, hostia, fui a un restaurante que me pareció alucinante, entro y tenían como una caja así muy rara y yo pienso, ¿qué es? Pensaba que eran puros y digo, hostia, ya ves, tienen una caja de puros. Y cuando me está tomando nota el camarero, le digo, ¿esto qué es? Y eran cuchillos personalizados. O sea, fíjate cómo... y lo tomo como ejemplo, pensé, lo quiero soltar en el podcast, porque los clientes que eran recurrentes, era un restaurante de carne, ¿vale? Hay que decirlo. Tenían un cuchillo personalizado con sus iniciales grabadas. Claro, a nivel de retención y de cuidar al cliente, tú imagínate, el cliente que va ahí
y le sacan su cuchillo. Tú imagínate, pues yo si fuera sido ahí, que no lo soy, pero me puse el reto y le digo al camarero, va. Quiero mi cuchillo. Quiero mi cuchillo. ¿Sabes? Tú imagínate que estás ahí con un cliente, lo llevas y te traen tu cuchillo. Hostia, la sensación de cómo me cuidan. Nada, y pensé, me gustaría intentar, pues, con algún negocio o incluso con nosotros, cómo puedo hacer esa sensación de tengo un cuchillo personalizado, pero no para todo el mundo, sino... Y además y preguntabas, ¿y cuándo te lo dan? Dice, esto es... Es un poco como en el hormiguero, ¿no? La visa de oro, ¿sabes qué tiene? A los que van más de X veces les dan como el pase de oro y eso quiere decir que el invitado puede pasarse por el hormiguero cuando quiere, sin ¿sí? avisar. Entonces ese concepto apela al sesgo de la pertenencia, ¿no? Como decías tú, decir, tengo mi cuchillo y... No todo el mundo lo puede tener, ¿no? Que es una cosa que has dicho y no importante. te dicen, no, tienes que venir durante 3 meses cada semana. No, no. Te lo ganas. Yo imagino que llega un momento, pues igual la gente más simpática lo ganará antes y el que es menos simpático, pues igual tarda más. Pero que hay una parte que le dan y dije, hostia, qué guapo, porque eso no deja de ser cómo aumento el lifetime value, ¿no? Que hablábamos antes, pues parece una tontería el que tenga un restaurante, darle una vuelta, como puedes decir. A mí, por ejemplo... Me gusta ir a los bares donde llego, ¿no? Claro, bien. y me dicen un whisky doble, ¿no? A las 10 de la mañana me gusta no tener lo que pedir, ¿no? Sí, llegar a la oficina calentito, ¿no? Eso es, ¿no? Me gusta esa parte de llegar al bar y decir un Jack Daniels con doble de hielo, ¿no? Y no tener lo que pedir porque a las 9 de la mañana no apetece pedir. Apetece que ya te lo traigan puesto, ¿no? A bromas aparte. Pero digo, a mí me gusta ir a los bares donde ya saben lo que tomo y que si por la mañana tomo un cortado con leche de avena y saben que a partir de las 4 me lo tomo descafeinado, que me digan descafeinado, me siento cuidado, me siento que soy importante como cliente, pues el cuchillo no deja de ser eso. Tienes que tienes que intentar encontrar esto a veces en tu proyecto. Nada, era una cosa que me pareció curiosa y la quería compartir. No, es muy chulo porque al final es una cosa que decimos siempre y es observar, ¿no? Tener esa mirada atenta a un montón de negocios que son muy creativos y aquí robar como artistas. Es decir, ostras, ¿cómo adapto los cuchillos, el ejemplo de los cuchillos, a lo que es mi negocio, ¿no? Creo que ponías el ejemplo de, oye, el restaurante que a partir de la tarde saben que te lo tomas descafeinado, esto a lo digital sería el CRM, ¿no? El CRM sirve para poder dejar notas de las personas que están en tu negocio para luego personalizar la comunicación, etc. Cierro, si te parece, con no una métrica, sino una reflexión y la dejo para el final, porque creo que tenía mucho sentido que arrancáramos este bloque diciendo que las impresiones pueden ser métricas vanidosas, pero es cierto que no tenemos que olvidarnos que invertir en publicidad implica que haya muchos ojos mirándonos. Entonces, es cierto que a efectos de negocio directamente, por ejemplo, las impresiones no influyen en el retorno de la inversión. Sin embargo, invertir quizás 10.000 euros en publicidad, 1.000 euros en publicidad, puede suponer tener 10 Santiago Bernabéus o 10 Camp Nous, 10 estadios de fútbol mirándote. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con la publicidad que haces. Y es cierto que las impresiones no influyen directamente según lo que busques en tu retorno de inversión. Pero claro, aunque hagas performance y quieras solamente convertir, no nos olvidemos que llegamos a miles o decenas de miles de personas y creo que es una cosa que se ha perdido y espero y deseo que las marcas cada vez sean más conscientes de que todo lo que hacemos en digital tiene un impacto masivo y que si pusiéramos en fila a toda la gente que nos está viendo nuestros anuncios, seguramente nos pensaríamos antes de publicar los anuncios. Sí, no sé cuánto... Es que el otro día decía, ¿no? Buscaba cuánto era el equivalente para tener 80.000 personas. No sé cuál era el presupuesto. Creo que con un CPDM de 10.000 euros o de 8 euros, con 10.000 euros llegabas a esos 80.000 personas. Y era como... Creo que era ponerlos en fila, eran 46 kilómetros, era una fila desde tu negocio. De aquí, pues creo que llegábamos hasta Mataró, una cosa así, o sea, una barbaridad, una burrada, ¿no? Es coger la conciencia, ¿no? De decir, vale, ostras, es que ahí sí, las impresiones es algo que quitamos de las columnas, pero como publicistas digitales no nos tenemos que olvidar que llegamos a filas kilométricas de personas que están viendo los anuncios de nuestros clientes. Y como dueños del negocio, CMO, responsables de la marca, cuidado que hay filas kilométricas de personas que están viendo lo que hoy estás haciendo con tu comunicación y cómo te presentas al mundo. También digo que como usuarios todos tenemos mucha responsabilidad, ¿vale? Porque muchas veces, y yo me molesto cuando hacemos campañas de marketing nuestras a veces o para abrir las puertas del máster, porque intentamos hacer según qué tipo de anuncios más
de aportación de valor, creativos, y luego lo que muchas veces funciona es la parte cuchillera, ¿no? Entonces, es como, no nos podemos quejar que los camareros son muy desagradables, la mayoría. Un saludo para los camareros, que os quiero muchísimo, y pedir siempre las cosas por favor, porque quiero decir, si los camareros son desagradables, y aquí pongo un ejemplo al lado de la oficina, que es muy desagradable el tío, y seguimos yendo a ese restaurante, estamos premiando que los camareros sean desagradables. Cuando tú eliges a veces un restaurante porque el camarero es un sol de persona, que yo, por ejemplo, lo hago así, es como estamos premiando que los camareros sean más buenos, con lo cual tenemos la responsabilidad de, oye, si vemos buenos anuncios, pues darle al like, interactuar más con esos anuncios, porque si no, nos llenaremos las redes sociales también de panfletos desastre, ¿no? Que es lo que dices tú. Entonces, el algoritmo se come todo y el algoritmo no le da igual el branding. Le da igual el branding, con lo cual... Está bien eso, al algoritmo le da igual el branding. Como empresas tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro branding, como usuarios, valorar a las empresas que se le ocurran y hacen buen branding también. Tienes toda razón, Martí. Es cierto que a veces como empresa, en este caso como particular, el ejemplo que ponías de ir al bar, aunque sea un estúpido, te puede compensar. Te puede compensar decir, bueno, como muy bien aquí, voy al maleducado. ¿Por qué? Porque egoístamente me interesa. Lo mismo sería trasladarlo a los anuncios. Te puede compensar decir, vale, tengo estos anuncios que son más cuchilleros, que van más al grano, que no aportan tanto valor, pero a pesar de que los que aportan más valor o tienen más que ver con tu marca rinden menor, o sea, peor, los voy a dejar, porque me compensa también tener un presupuesto dedicado a mi marca, más allá de aquello que comunico. Hay que asumir esta responsabilidad. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos publicidad, pues intentamos asumir esta responsabilidad. ¿Que sé que voy a pagar más por un coste por lead? Bueno, es lo que hay, pero es el juego que yo intento jugar. Luego, el cliente que no quiera jugar este juego, seremos los más cuchilleros posibles, ¿no? Pero que a veces también nos encontramos que hay clientes, sí, la marca es muy importante, hasta que los costes por lead no son los más agresivos posibles, que ahí se van al performance como locos. Y está muy bien, es tu decisión como marca. Nosotros apostamos en nuestro negocio en tener costes por leads más altos, pero en no hacer cualquier cosa para bajar esos costes por leads, porque intentamos cuidar la marca. Entonces, bueno, cada camino tiene una responsabilidad, hay que asumirla, porque a veces hay gente que compra la marca hasta que no tiene los CPLs de la campaña, descuento 70% en rojo y haciendo haz clic gratis, ¿vale? Entonces, tienes que ser muy consciente como negocio qué camino vas a elegir, porque cada camino tiene cosas buenas y malas. Creo que lo has resumido muy bien antes cuando decías, el algoritmo se lo come todo, el algoritmo no tiene en cuenta el branding. El algoritmo lo único que va a tener en cuenta es el objetivo que le marcas. Y si le marcas compras o leads, va a obtener el mayor nivel de compras y leads, independientemente si eso está alineado con tu marca o no. Vamos al punto 3, tampoco aquí nos vamos a explayar muchísimo, pero es el de herramientas para utilizar los datos. Venga, volvemos. Joder, parece ya esto que es un vídeo grabado, ¿eh? Sí, me estoy acostumbrando. Se está porque profesionalizando. Estoy grabando demasiado. No, pero yo creo que está bien. A la gente le gusta que seamos naturales y al que no le guste, que se vaya a ver vídeos grabados enlatados, que también los tendremos en breve. Sí, todo para vosotros. El contenido enlatado también lo tendremos. Pero esto es como si realmente es un directo. Y es más, lo retransmitimos en directo. El que se lo quiera ver en directo... Domingo a las 6 de la tarde. Ahí respondemos las preguntas, solo en los directos. Entonces... Vamos al punto 3, que es cuáles son las herramientas para analizar las campañas, ¿no? Entonces, yo diferenciaría seguramente entre dos bloques, ¿vale? Que es el de las propias plataformas publicitarias y el externo, ¿vale? Empezamos dentro de las plataformas publicitarias. Antes de entrar aquí, ¿no? al análisis de herramientas para medir, lo que primero que tienes que entender es que el discurso que se tenía hace 5 o 6 años, lo bueno del marketing digital, de la publicidad digital, es que se puede medir todo. El todo ha cambiado por mucho. Por bastantes cosas. Pero ha cambiado. Antes era todo, ahora ha cambiado por bastantes cosas. Bastantes cosas. No me atrevería ni a decir mucho. Ni mucho, sí, ¿vale? bastantes cosas. Entonces, el que venga operando desde este discurso de aquí se puede medir todo, no le compres, porque seguramente se ha quedado en 2015. ¿Vale? Es como el que te diga que tienes que subtitular sí o sí los Reels, porque en Instagram va todo el mundo sin el audio activado. Que me coma en 2014, correcto. Y yo lo decía hasta que... Porque son esos mantras que tienes y hace, pues creo que un año o así dije... Sí, ya no es así. Nadie se queja, ¿no? ¿Dónde están los subtítulos? Te pide, ¿no? La gente en comentarios, en los anuncios. No, y que sobre todo, que es como... Era cuando Insta no tenía Reels. Ahora en TikTok...
casi todo el mundo va con el sonido activado. Bueno, lo que decía, ¿no? Entonces, entender que forma parte del juego, como decía antes, llueve para todos los negocios igual, para los dos equipos de fútbol, el que ha perdido no puede decir, no, es que yo he perdido porque estaba lloviendo. Para el equipo rival también. Entonces, la medición es un problema para la mayoría de negocios. Entonces, es muy importante entender eso, que se pueden hacer cosas, obviamente, que hay negocios que miden mejor que otros, sí, pero entender que tener el 100% del tracking no existe ya. Entonces, aquí diferenciamos y nosotros normalmente siempre intentamos tener el doble check o el triple check, te diría, ¿no? Primero es el de plataforma publicitaria. ¿Qué pasa en plataforma publicitaria? Estoy midiendo en Meta, estoy midiendo en Google. Eso es lo primero. Luego eso lo cuadro con, oye, ¿qué pasa en Analytics, no? A mí personalmente lo bueno de los publicistas digitales, a diferencia de los SEOs, es que los SEOs solo tienen Analytics para leer y está muy bien. Yo normalmente, si todo me cuadra, no entro a Analytics, pero el Analytics es ese cinturón de seguridad de decir, hostia, no me cuadra eso que ven en las campañas publicitarias. Me voy a Analytics. Seguramente no. En nuestras campañas no has entrado ni a Analytics para optimizar, es que no te ha hecho falta. Entonces, lo tenemos ahí para saber qué pasa con ese tráfico, pero cuando la plataforma publicitaria no te mide. Entonces, para mí indispensable, si estás haciendo publi, ten las plataformas publicitarias como los chorros del oro. Cuando tienes eso, vete a Analytics, ¿vale? Tenemos la suerte que los SEO solo tiran con un canal, nosotros tenemos 2 canales de medición y podemos hacer ese doble check. Y después, el cotejar con tu base de datos, ¿vale? Aquí ya podemos hablar en lead gen de HubSpot o CRMs internos o en e-commerce de lo que ves dentro de tu plataforma de Shopify o de tu WooCommerce, ¿vale? Es como si... Y tienes que tener esa visión, como decía antes, muy lógica. Es como si tú ves 20 compras en la plataforma y luego en tu WooCommerce ves 10, lo que tiene real son 10 compras, ¿no? Que muchas veces, si no hago esta conexión, he perdido todo el camino, ¿no? No, y sobre todo si la persona con la que trabajas no te propone un plan de trabajo semanal o muy constante en el que vinculamos qué pasa en plataforma versus qué pasa en negocio, hay algo que no funciona. Porque como dice Martí, la realidad es que no podemos medirlo todo y lo más importante es ver cómo rinde la publicidad con el negocio, ¿no? Entonces, constantemente tengo que estar haciendo estas verificaciones. Me han entrado 10 leads en plataforma. ¿Cuántos tengo en base de datos? Porque pueden ser 8 o pueden ser 13, ¿vale? Que no siempre es para bien o para mal. Claro, claro. Hablamos también de la principal herramienta para medir, ¿no? O para tomar decisiones o analizar datos. ¿no? Estaba pensando en eso, en la cabeza, que muchas veces un informe no es como CTR5, es total. Bueno, esto es leer. Es un informe, es leer y está bien, pero siempre tiene que haber una interpretación, El ¿no? raciocinio versus la lectura, ¿no? Eso puedes es. leer o puedes razonar. Entonces, el analizar campaña realmente, ahora pensaba, ¿no? La palabra analizar, en analizar no existen ni Lookers Studios, ni Excel de control, ni plataformas publicitarias, ni Google Analytics. Como mucho, perdona que te interrumpa Martí, quizás ChatGPT te puede ayudar a analizar. Sí. La única herramienta a día de hoy que por primera vez existe que pueda dar un soporte humano, ya me entendéis, Totalmente. de razonamiento, porque como dice Martí, Analytics no analiza. Claro. Looker Studio no analiza, presenta información. Esto me lo decía uno de mis primeros mentores, decía, Analytics llegas con las preguntas hechas. Vienes con tus preguntas hechas para ir a buscar la información, porque si no, otro consejo extra que te puedo dar es, puedes estar todo el día viendo datos en Analytics, en Data Studio, donde sea, sin llegar a buen puerto. Entonces creo que la única herramienta a día de hoy que sí que puede darte un soporte real en criterio y razonamiento sería ChatGPT, compartiéndole el ChatGPT, o sea, compartiéndole el Excel o aquello que los datos. Oye, mira, ¿cómo ves esto, no? Justo. Entonces, pasamos de Google Ads, Meta Ads y Analytics. Luego, sé que a la gente le gustan los tips y este tipo de cosas, y igual para mí es muy evidente, pero a mí hay una herramienta que me enamora muchas veces y no la pongo siempre, ¿vale? Pero que hay momentos donde es importante, cuando no sé qué pasa en la web, ese ratio de conversión no termino de medir y necesito sacar una info extra, es Hotjar, ¿vale? Que es una plataforma. Es de pago, pero creo que te deja, bueno, creo no, te deja bastante operativa a nivel gratuita, que te permite tener mapas de calor de tu web, qué partes de la web se llevan más clics. Grabar sesiones, grabar visitas. Sesiones. ¿Cuál es el problema de esto? Que es como, te puedes pasar muchas horas, a mí me ha pasado, meterse en la página a un cliente y estar ahí loco viendo cómo se comporta el usuario, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que está muy bien. O sea, hay este tipo de herramientas como Hotjar que te permite, no te da métricas, pero te da
datos. ¿no? Sí, como datos. Hay una parte cualitativa, como dices Eso tú, es. de que tienes que entrar tú a De ver qué hace el números, y usuario. la otra de observación y análisis, ¿no? Decir, hostia, si todo el mundo hace clic en la foto, oye, pues igual en la foto puedo poner el link para que vaya al carrito. Esto sí que es cuantitativo y ahí sí que da una información muy rápida, incluso qué tasa de scroll te hace una persona en la web, ¿no? Porque a veces a lo mejor le has dedicado muchos recursos a partir del bloque 3 de tu web y no llega ni el 10%. Entonces, como decía Martí, que hay gente que hace clic en una imagen, bueno, tendría sentido que esa imagen fuera clicable porque la gente quiere hacer clic. Entonces, esta información sí que es muy válida. Aquí, por complementar lo que decías, Martí, como dices, Hotjar tiene una limitación que es bastante amplia, depende del negocio que tienes, tiras bien, pero teníamos por aquí apuntado también que Clarity, Microsoft, ¿no? ¿Sabes? Digamos, Bing es la herramienta, es el Google de Microsoft. Si tú implementas, digamos, el sistema de Bing en tu web, tienes automáticamente un Hotjar gratuito con mucha información. Entonces, esto no todo el mundo lo sabe, pero poder implementar esto con Google Tag Manager, ¿no? Que es el contenedor de donde están todos los datos, tú colocas Bing en un negocio y vas a tener un Hotjar gratuito muy completo. Yo recuerdo también en mis épocas de SEO, cuando empecé, que se utilizaba en algunos negocios, instalabas el Yandex Analytics, que es el buscador ruso, y tenía un montón de funcionalidades. Si hay algún SEO por aquí que se ha perdido en este podcast y ha llegado hasta aquí, que nos escriba si sabe algo de Yandex Analytics, porque era una locura. Claro, esto estoy hablando de hace 6-7 años en tema mapas de calor y te permitía mucha info tipo de esta, como Clarity de Microsoft. Qué bueno. ¿Vale? Y nada, pasamos, si te parece, ya hemos dicho que pasaríamos rápido. ¿Quieres destacar algo? ¿Qué opinas? Que sé que tú eres un friki de Jairo. Bueno, al final... No, está muy sí, bien. vamos a Pero entrar ahí. No, era un poco, te ponían apuros. No, Jairo sería una plataforma de modelos de atribución, ¿vale? Y esto sí podemos traer el bloque quizás de parte de herramientas, conectándolo con ya no se puede medir todo, la importancia de tener un modelo de atribución para ver qué importante es Facebook, Google, LinkedIn y la parte orgánica de redes sociales en YouTube o Instagram, cómo ponderamos cada canal para decir, vale, pues a lo mejor si quito LinkedIn de la ecuación, a pesar de que la herramienta no me da buenos datos, pierdo mucha rentabilidad. Entonces, hay algunas herramientas que suelen ser bastante costosas que lo que hacen es implementarte un modelo de atribución un poquito más completo, basado en datos, para poder, digamos, atribuir un criterio, ponderar cada uno de los canales para poder tomar decisiones. Hemos visto negocios que estaban en la quiebra absoluta y gracias a instalar Jairos... a volar. A volar. Sí, sí. Yo creo que Jairo es muy contento porque tiene unos horarios muy altos. No sé hasta qué punto todos los negocios lo necesitan. Luego, hay negocios que sí que es verdad que tienen mucho volumen. Sobre todo es muy importante quizás estudiar un modo de atribución basado en datos completo cuando tienes muchos canales al mismo tiempo activos, ¿no? Porque si estás en Meta y en Google, te va a ser suficiente seguramente. No, y hacía la broma porque muchas veces nos perdemos en esa plataforma que me da esa información tal, y está muy bien, pero muchas veces se lo digo a los clientes o incluso a los alumnos o al equipo, es como, si está muy bien tener Lookers Studios que parezcan paneles de la NASA, es como, si luego nadie va a explotar esos datos, quédate con los datos más simples, con esas métricas más relevantes que hemos visto antes, porque de nada sirve saber el CTR de las personas chinas que llegan a la web, de los chinos pero de la parte de... Da igual, ¿sabes? Es como, quédate con cuál es tu CTR. Luego, si quieres desgranar CTRs por ubicación geográfica del país que llegas, está muy bien esa información. ¿Vas a hacer algo con esa información? No, pues a veces incluso es mejor quitarla que ponerla, porque si no te ensucian tanto la foto que ya no sabes ni dónde mirar, ¿vale? Entonces, nada, cerramos este bloque y vamos al bloque 4, que es la parte que creo que sería de la más importante para mí o la que intento siempre machacar más al equipo en el buen aspecto de la palabra, que es el de apretar, insultar, el de apretar, insultar, someter. Pero nunca les he pegado, eso tengo que decirlo en mi favor. Y justo me lo preguntaba el otro día una persona en el máster de SEM, ¿no? Y me decía, hostia, ¿hasta dónde te tienes que meter en el negocio? ¿No? Me hablaba, él estaba trabajando con un proyecto de captación de leads y es como, claro, porque ¿hasta dónde te metes? Porque me decía, yo hago las campañas y alguien que monta las campañas, oye, yo el coste por lead sé que lo tengo a 15 euros. Luego, todo lo que pasa después ya no depende de mí. Le digo, en parte tienes razón, en otra parte ponte en el escenario que tú este mes le has llevado 1000 leads a tu cliente y el cliente te dice, he cerrado 0. O que le has llevado 10 leads a tu cliente y el cliente ha cerrado 10 leads. ¿Qué prefieres captar, 10 leads o 1000?
Y me decía 10. Entonces, seguramente sí que te toca meterte un poco en lo que pasa dentro del negocio. Y aquí es lo que hablábamos de cómo conectar los datos con el negocio. Aquí nosotros en la agencia, por ejemplo, diferenciamos entre si es e-commerce o lead gen, porque tendré que conectarme a cosas distintas, ¿no? Obviamente el funnel, por ejemplo, en e-commerce es muy claro, ¿no? Que es de, vale, inicio pago, añadir al carrito, iniciar pagos, carritos abandonados y compras. Perfecto. Esto es lo que como publicista o como media buyer debería mirar, pero luego, ¿qué pasa dentro? ¿Hay recurrencia? Lo que tú hablas al principio, ¿hay recurrencia dentro de estas compras? ¿Cuál es el ROAS total? No solo el de las campañas publicitarias. Y entonces, en nuestros Excels de control semanal, ¿no? Tenemos todas estas métricas para conectarnos no solamente con, vale, he metido 5 en la publi y he facturado 10, sino, hostia, he metido 5 en la publi y ¿cuánto he facturado en el total de negocio? Para no tomar decisiones equivocadas que a veces puede pasar, que ves que la publi te da la sensación de que no es rentable y luego ves que el orgánico del negocio ha crecido de una forma que es como pausarte publicidad implica decir, hostia, ¿qué ha pasado? Que se ha caído todo el orgánico. Hostia, es que te cargaste la publi y no te diste cuenta que arrancar la publi es cuando hay un salto en el orgánico. Entonces, conectarte con el negocio real. El lead gen, ¿cómo lo veríamos? El lead gen es muy importante. Entender cuál es el proceso comercial completo para, como decía Martí, por un lado ver la parte de plataforma. Aquí en la agencia cada semana nos conectamos con los negocios que quieren, incluso con el equipo comercial, para validar ese embudo de ventas. Oye, ¿cuánto he invertido en Google? ¿Cuánto he invertido en Google? Vale, ¿cuántos leads tengo en Google? ¿Cuántos leads tengo en Facebook? ¿Cuál es el coste por lead en plataforma? Vale, ¿esto cómo se conecta con la base de datos? Es decir, lo que yo veo en plataforma versus lo que está pasando en tu base de datos de verdad. Vale, primera parte. Este es el primer nivel 1. Luego, nivel 2, vale. De los leads que han entrado en tu base de datos, ¿con cuántos has podido contactar? Y esto lo medimos también, porque entonces vamos a poder sacar el coste por lead de plataforma, el coste por lead real y el coste por contactado. ¿Cuánto me cuesta ahora sí poder estar al teléfono o tener contacto directo con la persona que ha mostrado interés? Luego, lo que pasa es que o bien se le anda la oferta, o bien esta persona tiene que asistir a una videollamada o tiene que atravesar un proceso comercial con un perfil técnico, con un consultor, con un abogado, con un especialista, con un ingeniero, ¿no? Han pedido información y a partir de ahí se produce la venta consultiva, ¿no? Entonces también vamos a medir, oye, de la gente que me ha contactado, ¿cuántas personas asisten, por ejemplo, a la oficina o a la videollamada? ¿Está por encima o por debajo del 50%? Porque quizás, en función del negocio, si está por debajo del 50%, ahí es donde tenemos que trabajar. Porque si influimos y mejoramos la tasa de asistencia del no-show del 50% al 70%, esto va a influir directamente en la rentabilidad. Entonces, vamos midiendo todo el proceso comercial semana a semana. Evidentemente, finalmente, después de que la persona ha pasado por el proceso pues, de la venta consultiva, si es que existe, ya medimos cuánto me cuesta el cliente final. Pero fíjate que podría o quedarme en la plataforma, cuánto me cuesta el lead, o quedarme en cuánto me cuesta el cliente. Que esto sería el mínimo viable, pero de camino te estarías dejando los matices que son tan importantes para optimizar la métrica final, que es cuál es el retorno de la inversión. Y es súper importante, por ejemplo, con clínicas dentales, que tenemos varios clientes que son clínicas dentales que mueven bastante volumen, hay muchas reuniones mensuales o de seguimiento donde no hablamos ni de CPLs, ni de cuánto han facturado, sino de cómo mejorar la asistencia. De cómo mejorar eso, que vayan a la primera visita, ¿no? Porque son métricas que, como tú dices, te cambian la foto del negocio. Entonces, si el experto en publicidad no está conectado con lo que pasa realmente con el negocio, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para nosotros es básico conectar siempre plataformas publicitarias con lo que pasa a nivel de negocio real. Pues pasamos al último bloque, iteración y optimización constante, ¿vale? Ya hemos entendido cuáles son las métricas más importantes, hemos valorado, ¿no?, cómo podemos influir directamente en el coste por adquisición. Ahora vamos a hablar de iteración y optimización constante. Dentro de ese flujo de trabajo es muy importante que, pese a que lo que funciona no lo tienes que tocar en extremo por no corromperlo, por no desgastarlo, sí que tenemos que estar constantemente optimizando y mejorando, digamos, los procesos para tener mejores retornos a la inversión. Porque si no, corres el riesgo que, aunque las cosas hoy estén funcionando, te quedes atrás. Entonces, por ejemplo, las pruebas A/B, es decir, ¿qué funciona mejor, este vídeo
o este vídeo número 2? ¿Qué funciona mejor? ¿Un vídeo donde está Eric o un vídeo donde está Martí? ¿Qué funciona mejor? ¿Una página de ventas larga o una página de ventas corta? Toda esta iteración en pruebas A/B, que se llama, ¿no?, el testear, es fundamental porque sin poner en peligro o en riesgo tu negocio, ¿vale?, podemos detectar mejoras que tienen una influencia muy grande. ¿Por qué digo que es como una forma de no correr riesgos y de tener muy buenos resultados? Porque a veces, cuando yo tengo campañas en marcha, si yo me pongo a tocar la maquinita por dentro, y es cierto que puedo hacer pruebas A/B con los anuncios, igual me puedo cargar alguna cosa o con audiencias, hay otros tipos de pruebas A/B que puedo hacer un poco más fuera de la plataforma que me permiten optimizar muy bien. Hemos hablado antes del ratio de conversión. Oye, ¿podemos intentar mejorar la promesa de la landing, de la página de aterrizaje? ¿Podemos intentar optimizar el flujo comercial en un e-commerce, por ejemplo? ¿Qué pasa si le pido el email antes del carrito o se lo pido después? ¿Cómo influye eso en la tasa de conversión? O incluso, ¿cómo influye, por ejemplo, el otro día lo hablábamos, tenemos un cliente que invierte bastante dinero dentro del mundo de los electrodomésticos, que es un mercado muy competido. En el momento en que hacemos una prueba A/B test de envío gratuito o no, las ventas se disparan. Y es algo que no hemos tenido que tocar ni siquiera las campañas para encontrar mejores resultados. Entonces, dentro del proceso de optimización constante, te diría que tengas en cuenta el A/B testing. Y para terminar esta parte, por mi lado, ahora Martí quizás lo complementa, te diría que dentro del A/B test, al principio, vayas de más a menos. Es decir, si por ejemplo vas a testear una página de aterrizaje, no me cambies el CTA del botón. No, haz una radiografía distinta de la página A y de la página B. Por ejemplo, cambia la promesa por completo. No cambies un sinónimo o no pongas un subrayado o una negrita extra para ver cómo influye. No, haz dos cosas radicalmente distintas. De hecho, por ejemplo, los que hacen YouTube, ¿no?, que ahora YouTube permite hacer una iteración, prueba A/B test de ABC, ¿no?, porque puedes poner hasta 3 miniaturas para ver cuál funciona mejor. Oye, no hagas como lo mismo y cambiando una palabra o un color. Haz cosas muy diferentes, porque a lo mejor lo que te encuentras es que la página de aterrizaje es A con la promesa B, tiene una tasa de conversión del 15% y otra que es radicalmente distinta tiene el 25%. Ya está. Empieza desde lo más macro a lo más micro. Es muy importante eso. Yo normalmente es lo que dices. Sí que igual si cambias toda la estructura completa no sabes de dónde vienes, pero yo nunca en una promesa, si queremos validar, no voy a cambiar el adjetivo o el apellido, sino voy a cambiar la promesa entera y decir, vale, que me funciona mejor el concepto invierte sin riesgo que hacer publicidad digital. Ya está. No voy a entrar. Ahora, ¿cuál tenemos? Vamos a verlo, ¿no? Algunos puristas del A/B testing, es cierto, ¿no?, que lo que decía Martí, es verdad que si cambias radicalmente las cosas no sabrás exactamente qué ha sido Amazon diferencial. Seguramente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene tanto volumen que es capaz, porque a veces el otro día, ¿cuál es el presupuesto mínimo, ¿no?, que te lo pregunta muchas veces? Es como, bueno, según cuánto quieras tardar en tomar una decisión. Lo que, si quieres optimizar más rápido, pues le tendrás que meter más presupuesto. Es que si no, pues si vas con 5 euros al día y tu competencia va, porque hay gente que va con 5 euros al día, aunque te parezca una locura, o vas con 50 euros al día por poner presupuestos bajitos, hostia, es que en 10 días, la información que tiene el negocio 1, en 10 días tú la tienes en un día. Imagínate la ventaja que te puedes sacar, ¿no? Pues ahora nosotros teníamos en el anterior, ¿cómo asegurar? Bueno, vamos a leer el nuevo, que ya que lo tenemos. Aprovecho para hacer promoción mientras aportamos valor y os explicamos por qué hay esta promesa y vamos a hacer otra promesa, la podemos sacar medio en directo, que sea totalmente distinta para ver cuál funciona mejor. Entonces, perfecto, pues mira, estamos grabando pantalla, Eric. Vamos a nuestra web para explicar este ejemplo de cómo haríamos un test A/B. Esta es la landing de captación, que entrarás aquí donde pone nombre sin apellido. Importante, no pongas el apellido, no, sí, se te va la olla, sí, si pones el apellido. No te vuelvas loco. Y escribe tu correo electrónico, ¿vale? Entonces, es lo único que te pedimos. No te pedimos ni tarjeta, ni número de teléfono. Mira, ni buenas caras. Es decir, puedes tener un mal día, bueno, pero que estaremos aquí para ti también. Sí, pero bueno, puedes dar las gracias. Nos gusta que cuando estás por el chat, oye, valoramos mucho el feedback en general. El feedback, oye, qué bien, me gusta mucho, o no me gusta. Está mal, que te lo digan. También, claro, porque así esta persona la bloqueamos del perfil y no puede volver a comentar. Es importante tener cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos, dicen en Juego de Tronos. Bueno, vamos al lío. Estamos grabando pantalla, entonces el ejemplo que decíamos de promesa lo vamos a ver, ¿vale? Aquí en persona. Entonces, la promesa que tenemos para el evento del 9 de abril
al que te puedes inscribir ahora mismo aquí en descripción dentro del vídeo YouTube o en el primer mensaje fijado. ¿Cómo hacer crecer tu negocio en Meta Ads en 2025 sin campañas inestables, sin ROAS mediocres, sin leads basura y sin tirar el dinero en anuncios que no convierten? Cosa que le pasa a muchos negocios. Yo he cogido las principales objeciones que llegan negocios a nuestra casa. Hostia, es que tengo un ROAS el mes 1 de una manera y el mes 3 de otra manera. ROAS inestable. Hostia, es que los leads no convierten. Leads basura, ¿no? Entonces, vamos a enseñarte en este evento cómo mejorar esto y cómo resolverlo. Entonces, el objetivo de este momento, Martí, es hacer una prueba A/B test completamente distinta, ¿no? Que yo no utilizaría, si quisiera hacer un A/B testing, ¿no? Cómo hacer crecer tu negocio y en lugar de poner con Meta Ads, poner Facebook Ads, no sería un tipo de test que yo haría. Seguramente sería cambiar la promesa por completo, que podría ser pues la misma que ya tienes, porque está muy bien la promesa. Obviamente somos buenos, pero ¿qué promesa nos... ya que estamos aquí, en directo nos sacamos una promesa. Tenemos 2 minutos para cambiar una promesa un poquito distinta. Yo creo que lo enfocaría, es decir, podríamos hacer una prueba para el negocio que está invirtiendo ahora mismo versus el negocio que no está invirtiendo. Por ejemplo, entonces, ¿no? Eso sería una gran prueba también a validar con anuncios distintos, claro. ¿no? Aquí esta promesa, por ejemplo, sirve al avatar genérico. Eso es. Tanto si estás haciendo publicidad como si no lo estás haciendo. Nos hacemos uno para el que haga publicidad. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si me fuera al avatar que está haciendo publicidad, utilizaría palabras como o la promesa estaría más enfocada como escalar, ¿no? Entonces, el enfoque, en lugar de hacer crecer tu negocio, es... Dale. ¿Cómo crecer? Aquí utilizamos crecer, no escalar. Sí, está bien, esto lo decía Chicote, nadie va a tu restaurante a decirle cómo tiene que comer, entonces a veces también nos tenemos que adaptar, ¿no? Porque el concepto crecer es muy nuestro y está muy con nuestra marca, pero sí que creo que el escalar se entiende más rápido, ¿no? Es distinto incluso, ¿no? Sí, el escalar, pues sí, es distinto, es muy distinto, ¿no? Entonces, igual podríamos enfocar uno sobre el escalar, ¿no? ¿Y qué problemas tenemos dentro del escalar? ¿Cómo escalar sin que tus ROAS o tus costes por adquisición mismo, ¿no? se rompan? Es decir, iría un poco por ahí. Yo cuando saco una promesa le dedico un rato y igual así en freestyle no me la saco de golpe, pero sí que tiene sentido lo que dice Martí, ¿no? Oye, una prueba A/B test sería para gente que está invirtiendo, para gente que no está invirtiendo o algo genérico, para gente que está invirtiendo, ¿qué retos tiene el que está invirtiendo? Muchas veces desde el marco de crecer, es decir, de escalar, de invertir más sin que las cosas se rompan, o incluso el que está invirtiendo en publicidad. Hay gente que está invirtiendo en publicidad y no es rentable, es decir, que no le salen las cosas, que son conscientes, que tienen que estar ahí, pero no les salen los números, ¿no? Entonces podría ser algo así también como, oye, si este 2025 Meta Ads no te está funcionando, esto es porque no estás aplicando la estrategia adecuada. No tiene que ver con la plataforma, sino que tiene que ver con la metodología. Ah, mira, está bien este. Igual nosotros ahí a nivel de branding no nos gusta mucho hablar de sistema, método y tal, pero un enfoque que sea como haz crecer tu negocio en Meta y en lugar de hablar de sus puntos de dolor, hablar del método mágico, que es una cosa que le gusta a todo el mundo. Te aviso, no existe, pero podríamos utilizarlo, ¿no? Algo con el método... El sistema Max Power que permite a nuestros clientes crecer sin límite en los próximos 30 días, ¿no? Vale, pues lo probaremos y lo dejaremos por ahí. Sobre todo, apúntate a este evento que es totalmente gratuito y nos vemos el próximo 9 de abril en directo para aquellos que tengan un negocio en Meta Ads y quieran entender cómo las marcas que trabajan con nosotros están obteniendo mejores resultados. O para aquellos negocios que estén haciendo Google y no pueden saltar a Meta, ¿no? Que a veces también pasa. Entonces, esto es para todo el mundo. Puertas abiertas, como esto los es para colegios. todo el mundo. Visto el punto del A/B test dentro de la web, acuérdate que esto tiene mucho sentido porque no pone en jaque tus campañas. Obviamente podríamos hacer pruebas A/B test prácticamente con todo, ¿vale? Entonces, ¿te parece pasar al siguiente punto? Y al último. Y al último, ya. Y al último, que es el de escalar, ¿no? Ah, claro, de hacer crecer los negocios. Claro, que yo creo que ese es el... Si han aguantado hasta aquí, está muy bien porque ahora se viene la pepita de oro. Ok. ¿Vale? Entonces, aquí está el reto, ¿vale? Entonces, lo que quieren todos los negocios, incluso el nuestro, es escalar, es crecer. Bueno, no vamos a decir todos, sino la mayoría de negocios quieren crecer, otros quieren estabilizarse y ya algunos está. quieren engordar, incluso. Claro. ¿No? Hay que adaptarnos a las formas. Y a lo que necesita el cliente, ¿no? Pero, ¿cómo escalar, no? Pues es lo mismo. ¿Cómo dejar de fumar? Seguramente lo mejor es de golpe.
O no, o poco a poco. Cada negocio, cada persona es un mundo. Pues a la hora de escalar pasa lo mismo. Entonces, si estás en momentos como lanzamientos, Black Fridays, campañas flash, tienes que ser muy, muy agresivo, ¿vale? Desde Google, desde Meta te dicen normalmente, no toques más de un 10, un 20% las campañas. Y está muy bien, ¿vale? Pero ten en cuenta que en un Black Friday, si los números te están saliendo muy bien, escalar un 10% es que el domingo te quedan 3 días para gastarte el máximo presupuesto posible. Si vas a un escalado del 10% y estás invirtiendo 1.000 euros, o sea, es que ¿qué vas a hacer un escalado de un día a otro? ¿De 1.100 euros? Y terminarás con 1.300 euros al día el último día. Es que no tiene ningún sentido. Ahí tienes que entender que tienes que ser muy, muy agresivo. ¿Por qué? Porque el mercado te lo está exigiendo. Es que si no, no vas a escalar. Martí pone este ejemplo porque se escucha, ¿no? Oye, para hacer un escalado consciente y sostenible, máximo un 10% diario. Luego, hay situaciones donde eso no sirve y tienes que saber dominar el algoritmo y el crecimiento del presupuesto para obtener resultados. Y además entender que, claro, nosotros aquí trabajamos con mucho lanzamiento, que son en 20 días tengo que meter mucho presupuesto, ¿vale? Son campañas con mucho presupuesto, con lo cual cada día de ajuste grande o pequeño, la campaña se desestabiliza un poco. Entonces, si tú en Black Friday quieres hacer una escalada súper grande o en lanzamientos, ¿qué pasa a veces? Tienes 500 euros al día, ¿vale? Con el lead a 3 euros. Escalas a 600 euros o a 750, que es un escalado ya un poquito considerable. Y se te tambalea un poco el coste por lead, pero luego en esos 750 se te vuelve a estabilizar. Claro, si estás cada día tocando eso, puede ser que desestabilices cada día el coste por lead en lugar de decir, vale, paso de 500 a 1.000 euros o de 1.000 euros a 2.000 euros, como un loco, sí, pero es que tengo días limitados. Primer día, sé que el comportamiento va a ser inestabilidad a veces en el coste por lead, pero luego ya está, se vuelve a recuperar que estar cada día tocando, ¿vale? Esto sería en un Black Friday o un lanzamiento. Tienes que ser agresivo porque si eres conservador, no te va a dar tiempo a gastarte el presupuesto o aprovechar esa tendencia de mercado, ¿no? Pongamos un ejemplo. El que vendía mascarillas en COVID, hostia, es que no tenía que ser conservador a la hora de escalar. De un día para otro, cierran el país, las mascarillas van solicitadas que tú tienes, puja como un condenado. Algunos ¿sabes? se hicieron millonarios con el tema de las mascarillas. Y me alegro por ellos, ¿sabes? Entonces es como si tenían 1.000 euros al día y se podían gastar lo que tú decías antes, 100.000 al día, no esperes. Es un ejemplo absurdo, pero no esperes nada. De 1.000 a 1.100 ha terminado la pandemia, que has terminado la escalada, ¿sabes? Hazla en un día. Y por contra, tengo los proyectos que son evergreen, ¿vale? Entonces, en los proyectos evergreen yo sí que recomendaría el ser un poquito más conservador, ¿vale? ¿Por qué? No tengo tanta prisa. Eso es, no tengo prisa. O sea, de pasar de 1.000 a 2.000 euros, ojalá lo pudiera hacer de un día para otro, pero no es recomendable porque, oye, hablábamos antes que las cosas a veces se rompen. Riesgo-beneficio que hay, ¿no? Entre una cosa y la otra. Es como, sé conservador y ves ajustando ese 10, ese 5, ese 20, según el feeling del negocio. Sí, con 30 euros pasar a 60... me da igual, obviamente, no me voy ni a preocupar, pero de 1.000 a 2.000 euros al día, igual sí que soy un poquito más conservador, ¿vale? Entonces, aquí, tips que te doy para poder escalar a veces y no perder la camisa en el intento, es ten otras campañas que te puedan permitir escalar, porque a veces la plataforma se come mal, entre comillas, ese escalado fuerte, pero si empiezas otra campaña directamente con 400 euros, bueno, se lo come mejor, ¿vale? A veces también tienes 500 euros al día y quieres escalar a 500, a 1.000 euros diarios. Claro, si tú pasas esa campaña de 500 a 1.000 euros es un escalado para mi gusto muy agresivo, aunque lo podemos hacer sin problemas, ¿vale? Pero si tienes 5 campañas o 5 grupos de anuncios que controlas a nivel ABO, ¿no? A nivel de grupo de anuncio y subes de 100 a 200, para mí, una escala de 100 a 200 no es tan agresivo como de 500 a 1.000. Estás tocando 4 campañas, pero no estás haciendo ese escalado a una sola campaña tan de golpe, aunque sea ese mismo 50%. Es como pasar de 10 euros a 50 euros al día te da absolutamente igual. Esto se conoce a veces, ¿no?, como el escalado vertical. Es aquel en el que pones más presupuestos sobre una campaña, un grupo de anuncio, unos anuncios, unas palabras clave que ya están teniendo buenos resultados, versus el escalado horizontal, en el que, como decía el ejemplo Martí, no es lo mismo pasar una campaña de 500 a 1.000 euros que a lo mejor tener una campaña de 500 euros y crear otra campaña de 500 euros. Vas a obtener el mismo resultado, es decir, vas a estar invirtiendo menos al día, pero de alguna manera no has puesto todas las
huevos en la misma cesta, ¿no? Toda la carne en el asador sobre una campaña, porque es verdad que a veces aprietas una campaña y se puede romper. Entonces, a lo mejor creas una de cero, con 100 euros al día, va funcionando, la escalas a 200, 300 y en 2 semanitas ya tienes las 2 campañas a 500 euros y ya estás invirtiendo 1.000 euros, que era tu objetivo, ¿no? Justo. Y con esto lo dejaríamos, si te parece. Sí que quiero hacer una pregunta que me parece interesante, que es ambigua, pero creo que puede salir bastante tesis de ahí. Es, ¿cuándo es el mejor momento para cortar una campaña en lugar de seguir optimizando? Porque a veces tenemos que tomar decisiones. ¿Para ti cuándo sería, Eric? Te maté. Es que hace tiempo que no toco campañas, pero a nivel de feeling y de sensaciones, claro, ¿no? ¿Cuándo cerraría el grifo? ¿Vale? Cuando me haya dado la oportunidad de, en el periodo de plazo que toca para cada negocio, tener claro que ese coste por adquisición no es rentable ni lo va a ser nunca. En ese punto, cuando tengo la información clara, decir, esto no me lo puedo permitir, como decíamos antes, ¿no? Todo el mundo juega con la misma lluvia. Esto para mí no es rentable ni lo va a ser, porque ya ha pasado el tiempo suficiente, le hemos dado la oportunidad a la máquina suficiente, le hemos dado la oportunidad a tus comerciales suficiente. Cuando ya lo tienes claro, eso no son ni 2 semanas, ni 3 semanas, muchas veces ni 2 meses, porque la claridad llega con la experiencia. Ahí es cuando diría, ok, tengo que cambiar la estrategia. Creo que es básico esto y me gusta mucho y lo conecto con una cosa que salía el otro día dentro de la consultoría interna que hacemos con el equipo, ¿no? Que era un cliente que había arrancado en el B2B en mercado americano, imagínate, ¿no? Y habíamos gastado muy poquito presupuesto, porque tampoco tiene un presupuesto inmenso, y habíamos gastado igual 600 euros en 2 semanas y habían entrado 3 leads. Hostia, ¿qué más quieres? A 200 euros el lead, ojalá los tuviéramos aquí en la agencia, ¿no? Entonces... Y se cerró uno, ¿no? Claro, y ahí está la cosa. O sea, claro, primero llevamos 600 con 3 leads, con 2 leads, y había poco volumen, estaba arrancando y a veces el cliente está impaciente, aunque habíamos hablado bastante con él de, oye, estás arrancando por primera vez, ¿no? Pero claro, el cliente lo sufre y le pasa ese sufrimiento al consultor. Y el consultor estaba ahí como, hostia, es que ¿qué hago? ¿Pauso, hago algo nuevo? Y era como, tienes que aguantar. Porque sabemos que las cosas se están haciendo bien. Oye, si después de 2 meses no funciona, ya pausaremos, pero tienes que estar dispuesto a invertir 1.500 euros mensuales para ver si te funciona o no. Bueno, suerte que coordinamos en la sesión interna de no pausar. Entonces, ese mismo día te entra un lead, que era el tercer lead, el que te pasaba de tener un lead a 300 euros a 200 euros, ¿no? Y ese lead era una empresa B2B que le pedía un presupuesto de... Bueno, y lo terminó cerrando de 10 vídeos al mes. Cada vídeo son unos entre 600 y 1.000 euros de presupuesto, con lo cual estamos hablando que con 600 euros de facturación, de inversión, se va a facturar entre 7 y 10 de manera recurrente. Con lo cual, ahí la pregunta es, tú imagínate que no hubiéramos tenido la paciencia y a la semana, porque no, es que llevo una semana y el lead a 400 euros hubieras pausado. Tú hubieras perdido eso. Entonces, es muy importante el saber aguantar, como tú dices. Ponemos otro ejemplo. Mira, yo pongo un ejemplo muy rápido. Luis Bárcenas, publicista digital donde las haya, se lo decía Mariano Rajoy, me decía, Luis, sé fuerte, aguanta, ¿no? Entonces es fundamental que tengas paciencia, mente fría y sobre todo ese conocimiento de... Lo hablamos hace unos episodios, que también creo que me hiciste una pregunta, que también tardé en contestar, pero decía algo así como, ¿qué es lo que le pides a la publicidad digital en los primeros 3 o 4 meses? Y yo creo que te respondí algo así como tener claro el coste por adquisición que tengo en ese momento para el cliente, ¿no? Entonces, ese coste por adquisición que hemos empezado el episodio diciendo, esto es lo más importante, cuánto me cuesta comprar un cliente, es lo que buscaría en los primeros 3 meses. Eso solo se produce con paciencia. Porque, ponías el otro día también un ejemplo, ¿no? A veces la figura es la de mes 1, coste por lead o 150. coste por compra, 150 o 200 euros. Mes 2, 80, mes 3, 30. ¿Tú te imaginas la de negocios que el primer mes dejan de invertir porque dicen esto no es rentable? Nos pasa mucho en YouTube, ¿no? YouTube es un canal que la gente le cuesta dominar y nosotros tenemos mucha experiencia, ¿no? Y en empresas donde damos
sesiones con ellos, es como han probado YouTube y dices, sí, es que probé y no me funcionó. Y digo, bueno, ¿qué hiciste? Bueno, se gastaron 300 euros en 2 días y es como, y dijeron, no, es que no me funciona. O sea, eso no es testear una plataforma. Testear una plataforma es decir, este mes le voy a meter 2.000 euros a YouTube y después de esto, o durante 2 meses le voy a meter 4.000 euros, 2.000 euros al mes y 2.000 euros al mes. Y después de eso tomo una decisión. ¿Vale? ¿Cuándo corto YouTube? Vale, si me estoy gastando 2.000 euros y el lead lo tengo normalmente en 5 y veo que el lead está en 350, pues igual ahí corto YouTube y le doy una revisión antes de tal. Pero si en Meta lo tengo a 5 y en YouTube está entre 15 y 20, oye, pues voy a aguantar, ¿no? Entonces es como cuando ya tengas claro que todo está roto, ¿no? Pero, la inestabilidad es una constante dentro de la compra del tráfico, de generar negocio con publicidad digital, y tenemos que estar todos preparados para ello. O sea, la vida misma es estacional. Es como Bitcoin o como la bolsa, ¿no? Que va haciendo así, hay momentos de subida y bajada, con la publicidad pasa lo mismo. Igual hay meses donde vas a tener un CPA de 30 euros, otros de 15 y otros de 60. O sea, al final cualquier negocio tiene mejores momentos y peores. La vida es así. Si te vas en el peor momento, pues te pierdes los buenos. Y esto publicidad es un reflejo de la vida misma. Entonces, no siempre vas a estar en tu mejor momento y eso no significa que tengas que tirar la toalla. Justo. Entonces, un saludo para todos. Lo que sí que tiramos nosotros es la toalla con este podcast. Creemos que ya ha llegado donde tenía que llegar, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado una saga muy chula. Habrá que pensar en qué es lo próximo. De momento vamos a dejar un respiro con 2 o 3 entrevistas que tenemos preparadas con gente muy top, muy chula. De hecho, la semana siguiente hablaremos con Elena Perello, ex compañera de Atrápalo, directora de marketing, una persona que está muy alineada con la branding, con el branding, ¿no? Con la parte más de cómo hago campañas memorables más allá de solamente el performance, y alguna sorpresita más. Sí. Igual no vas a decir empieza por Donald, se apellida Trump, pero aún no vamos Donald empieza por Donald, se apellida Lucas. Pues nada, muchas gracias. Donald Lucas, no. Pato Lucas. Empieza por Pato. Claro, era Pato Donald, has cruzado sí. Pato Donald con Pato Lucas. Pues oye, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que si has llegado hasta aquí te suscribas si es que te ha interesado este contenido, y sobre todo si has llegado hasta aquí vale la pena que busques el comentario que hay en la descripción o el comentario fijado, donde te invitamos a un evento gratuito el 9 de abril en el que hablaremos cómo hacer crecer tu negocio en Meta Ads si es que estás invirtiendo, y si no, seguro que también tienes insights, información para tomar la mejor decisión. Aprender van a aprender, ¿no? Sí, tampoco el objetivo es que aprendan, pero sí que tengan claridad, ¿no? Claro, y tener claridad es aprender. Puede ser. Es. Pues bueno, gracias por tu tiempo. Me alegro que te vayas con más claridad. No con tanta como se van a llevar el próximo día 9. 9 de abril. Gracias por todo. Podríamos llevar así a los eventos. Claridad. Claridad. Es. El evento de claridad. Es bueno, es muy de secta, ¿eh? Sí, evento, la sesión de claridad. Sesión de claridad. Es como muy de secta, ¿no? Que vas al gurú y dice, hoy es día de claridad. Y él te dice todo y tú, hostia, claro. Claro. Entonces... El próximo día más y mejor. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, 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 chao.